la experiencia y a través de los conocimientos, ¿sí? Siempre está bueno basarse en conocimientos científicos o en programas ya aplicados. La evaluación inicial que va a hacer el profesional a nuestras alumnas, porque cada mujer es un mundo, cada parto también y cada posparto. Las adaptaciones a los ciclos, como les estaba contando, que es el embarazo, el posparto, también la menopausia. Pasamos por muchas etapas a lo largo de la vida y tiene que ser identificada en el entrenamiento y tenida en cuenta. Señales de alerta o seguridad que tiene que tener un profesional para trabajar con mujeres que no son las mismas que los hombres, los principios para poder planificar efectivamente. ¿Sí? Sé que todos planificamos según el método que cada uno maneje, como pilates, funcional, musculación, pero siempre para tener un norte y para sostener nuestro criterio tenemos que tener una planificación y buscar siempre que sea la más efectiva. Los errores frecuentes del campo se ven varios errores frecuentes que ahora los vamos a nombrar, obviamente que en casos generales, no en todos lados se repite la misma manera. Y vamos a ver algunos casos reales que les traje para analizar cómo aplico ciertas partes de mi planificación y evaluación. ¿Sí? Así que bueno, la que quiera puede preparar un cuaderno y ver de los conceptos que hoy les quiero compartir qué les puede servir para su práctica profesional. Bien. El panorama profesional actual del entrenamiento femenino se evidencian, no en todos lados, repito, estos puntos. Falta de formación en especialidad, ¿sí? Como especialistas en acompañamiento en mujeres. Hay entrenadores, hay muchos, hay instructores, pero son pocos los que solo ponen foco en el área del entrenamiento femenino. Acompañamiento tradicional y no integral. O sea, el tradicional generalmente fracciona, ¿sí? Dice, bueno, yo doy entrenamiento funcional y de esta manera, con este método, y por ahí no ve de manera integral a la mujer, ¿sí? No digo que todos. También hay centros o profesionales que cuando están embarazadas las mujeres no pueden seguir en la clase que ya estaban o con el entrenador que estaban porque falta de conocimiento o tienen que ir a buscar otro lugar donde le puedan prestar esa atención en el entrenamiento que necesita. Bueno, escasa articulación multidisciplinaria. Yo generalmente trabajo con una con una psicóloga. Obviamente que no es tan fácil conseguir un trabajo multidisciplinar, ¿sí? Conseguir colegas y compañeros, pero es lo ideal. Se puede ir construyendo de a poco y con el tiempo, porque esa mirada integral depende de los conocimientos que tengamos y cómo podemos acompañar desde todas las áreas de la salud y del entrenamiento de mejor manera a esa mujer. Bien, el entrenamiento diseñado igual para hombres y igual para mujeres. Eso se ve mucho. Yo veo planes en los gimnasios cuando voy a evaluar a algunas alumnas y hacen los mismos planes de entrenamiento. No hay diferencia. No digo todos, pero la gran mayoría no se ven algo que diferencie los planes, ¿sí? Falta de evaluación y adaptaciones individuales. Bien. eh, Conozco pocos profes que hacen evaluaciones iniciales. Más allá que trabajen con grupos clase, la evaluación individual es necesaria para saber que tengo que adaptar en esa clase en cada una de mis alumnas. ¿Sí? Bueno, algunos casos de improvisación también se ven en la práctica profesional. Por ahí es por el desconocimiento, por ahí es porque nos guiamos de información que no es la más científica o la más aplicable para mujeres. Ausencia de criterio específico para cada etapa. La mujer pasa por cada etapa, que lo vamos a ir viendo con detalles, ¿sí? Para poder entender esta lógica de la mirada integral. Y no podemos acompañarla de manera aislada, eso no puede pasar, ¿sí? Y ejercicios erróneos que eran tradicionales, que mucho tiempo se usaron, pero sí están siendo erróneos por cuestiones biomecánicas o fisiológicas de la mujer que se siguen usando para mujeres que no deberían hoy, con los avances que hay de investigaciones, seguir aplicándolas. Bien. Em, ¿Qué pasa ahora con la mujer que entrenamos? Con nuestra alumna paciente que nos viene a buscar. Bueno, se evidencia o se ve,
¿sí? En varias, no en todo, repito, ¿sí? Que reciben prescripción médica, van al gimnasio por dolores, por molestia, por etapas biológicas, pero no son claras. Hay muchos médicos que obviamente conocen su área, pero el área de entrenamiento y la prescripción del entrenamiento no está muy clara. Por ahí mandan a correr o a hacer pilates, pero muy general, pero no por ahí una prescripción de lo que realmente, qué capacidades a tal etapa habría que desarrollar más o cómo combinarlo o qué es la necesidad específica según los picos hormonales. Está poco claro desde esa área, no todos, hay médicos que se forman en entrenamiento también para poder acompañar, pero las indicaciones que se ven por ahí son pocos claras. Bien, no encuentran espacios o servicios adaptados a sus necesidades, ¿sí? Repito, hay mujeres que quedan embarazadas y luego tienen que dejar el gimnasio donde iban o la clase que iban porque el profesional no trabaja en esa etapa. Igual que un posparto, es muy difícil por ahí encontrar dónde trabajen un posparto. Lo ideal sería que el servicio acompañe a la mujer en cualquiera de sus etapas. Bien, existe abundancia de información general y confusa. Obviamente, hoy con el acceso a las redes, internet, las mujeres acceden a cualquier, vamos a ponerlo, influencer o a cualquier sitio que por ahí no está brindado por profesionales y tienen mucha información de lo que quieren, pero no el cómo lo quieren hacer. Entonces es importante guiarlas. Bien, le cuesta encontrar profesionales con enfoque integral y seguro. Este enfoque integral que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta clase es hablar de esto, de poder acompañar a mujeres en todas sus etapas, ¿sí? No poder aislarla o fraccionar estos ciclos que son tan importantes para cada una de nosotras. Bien, no se acompaña en todo su proceso vital, esto es lo que digo de las etapas, no se tiene en cuenta a veces el ciclo menstrual, los entrenamientos, el embarazo, el posparto, la menopausia, sumado que también tenemos alumnas o pacientes con algunas enfermedades habituales en las mujeres como ovario poliquístico, endometriosis, bueno, que también hacen a una respuesta al entrenamiento. Deben cambiar de entrenador según su etapa porque falta continuidad. Bueno, esta discontinuidad que existe, que todas vemos en los gimnasios o en los centros de entrenamiento, porque van rotando de lugar a otro, porque en ningún lugar se sienten que abarcan su necesidad de manera integral. Bien, luego al final de la clase yo les voy a dejar un ebook para que ustedes todo esto que vamos viendo, aparte de sus anotaciones, que son las más valiosas, porque es lo que ustedes toman importante, les comparto para que lo tengan y lo puedan leer luego y aplicarlo en sus prácticas profesionales. Bien, lo importante para empezar esta clase es preguntarnos, ¿sabes por qué entrenar mujeres es diferente que entrenar hombres? Esa es la pregunta que nos deberíamos hacer todos, ¿sí? Cada uno va a tener su respuesta, cada uno va a tener su criterio, ¿sí? Para mí es que el objetivo puede ser el mismo, podemos lograr lo mismo o hasta más que algunos hombres a nivel deportivo, pero el camino no es el mismo, ¿sí? La forma de llegar a ese objetivo desde el entrenamiento no va a ser lo mismo porque percibimos el entrenamiento a veces de diferente manera, porque tenemos respuesta al entrenamiento que son diferentes por cuestiones hormonales, fisiológicas y biomecánicas. Entonces el cómo va a ser distinto a ellos, pero el resultado puede ser igual. Bien, acá les comparto, hay muchas diferencias claves entre mujer y hombre en entrenamiento, pero les traje de esta investigación, que ahí les dejo el autor por si quieren buscar eh, todo el artículo y leerlo completo. ¿Sí? Yo traje los puntos más importantes que vamos a debatir hoy o compartir. ¿Sí? La fuerza muscular es menor es menor, ¿sí? La masa muscular que tienen las mujeres, eso ya lo sabemos, por una cuestión hormonal, tendemos más a reservar grasa que a desarrollar músculo, ¿sí? Que no significa que no vamos a desarrollar más, sino que naturalmente la mujer tiende a eso. Faja abdominal suelo pélvico, hay muchas diferencias, sobre todo en el suelo pélvico, ya que la mujer es más grande, tiene más tejido conectivo y sufre más los impactos, es más débil.
y sobre todo los cambios hormonales va haciendo que este suelo pélvico y faja abdominal se vaya debilitando y reconstruyendo constantemente en los embarazos posparto, ¿sí? Y en los cambios grandes hormonales. Bien, el ciclo menstrual afecta la energía y la recuperación. Eso es lo básico. Saber que el ciclo menstrual no todas las mujeres lo perciben igual, por ende tampoco pueden percibir igual el entrenamiento durante la menstruación o en la fase ovulatoria. Entonces, tenerlo en cuenta en los entrenamientos va a ser poder detectar a tiempo eh, alguna respuesta o percepción del entrenamiento que no sea favorable para esa mujer. Bien, el embarazo y el posparto, ¿sí? Requieren ajustes en el entrenamiento. Sí o sí, esto es muy amplio en la capacitación. Imagínense que es una especialidad completa donde estamos 4 profesionales dándola del área de la nutrición, psicología, kinesiología. Pero bueno, vamos a tratar de traer lo más importante hoy, ¿sí? El embarazo y el posparto necesitan sí o sí un tipo de entrenamiento específico y un conocimiento muy amplio, es un mundo todo eso del parto, el embarazo y el posparto. La menopausia afecta la densidad ósea, ya lo sabemos, y la masa muscular, pero hay una manera con el entrenamiento de estimular la masa muscular para poder aumentar esa densidad ósea y sobre todo desarrollar masa muscular y tener un seguro de vida mucho más alto. La mujer que tenga más masa muscular a lo largo de su vida, llegando a la tercera edad, tiene un seguro de vida más alto, ¿sí? Las lesiones, ¿sí? Mayores riesgos de lesiones por cambios hormonales. Hay etapas en el ciclo menstrual, que ya las vamos a ver, donde hay más riesgo de lesiones, donde los tejidos están más laxos, donde el equilibrio es menos, la coordinación también. Sumado, si hay alguna eh, patología o algo a nivel del útero ovario hormonal, puede aumentar esto, ¿sí? La parte hormonal influye 100% en la recuperación muscular, entonces tenemos que tener en claro cuáles son esos cambios. La composición corporal. Bien, tiene mayor proporción de grasa, como dijimos, la mujer, por una cuestión de supervivencia, ¿sí? Y una cuestión metabólica, necesitamos un poquito de grasa para nuestros pool hormonales. Bien, la necesidad nutricional es un requerimiento específico. No siempre tenemos ganas de comer lo mismo en el mismo mes, porque también las hormonas influyen y es importante saber cómo se hidrata, cómo se alimentan las mujeres específicamente dentro de esos cambios y picos hormonales. Y bueno, la respuesta al entrenamiento es una diferencia, ¿sí? En la adaptación al entrenamiento. Tienen diferencias, se adaptan en procesos y adaptaciones similares, pero no iguales y en algunos casos muy distintas. Bien, no vamos a ir profundo en la parte de hormonas porque es una clase completa y bastante compleja que hoy no quería traerlo exactamente así profundizado, pero sí mostrarle un cuadro que diga claramente y pueda visibilizar cómo se ve un hombre y cómo se ve una mujer en relación a sus cambios hormonales. Estamos hablando de mujeres y hombres con parámetros normales, digamos, sin ninguna enfermedad hormonal o de otro tipo, ¿sí? Fíjense que es regular, ¿sí? Y es estable las hormonas del hombre, y fíjense cómo va cambiando y variando el ciclo de la mujer, ¿sí? Se ve todas las hormonas que influyen, ¿sí? Como el estrógeno, la progesterona, ¿sí? Todas estas hormonas, vamos a ver cómo en el ciclo van a ir influyendo en nuestro pensar el entrenamiento, pensarlo con esta imagen ya. Si no conocemos tanto de hormonas o muy poco, es una cuestión de lectura, es una cuestión de capacitarse. Pero fíjense ya esta imagen, todo lo que dice, ya que las hormonas van a dar la respuesta al entrenamiento. Obviamente sin olvidar los 3 pilares importantes del entrenamiento, que es la alimentación, perdón, para la calidad de vida, la alimentación, el entrenamiento y el descanso. Estos 3 puntos van a regular esas hormonas también y van a acompañar mientras todo esto sea saludable. Bien, vamos a un punto fuerte que para mí por ahí se tiene poco en cuenta en estos tipos de diferencia en algunas técnicas de entrenamiento o métodos,
Bueno, tenemos el ángulo Q, que es una gran diferencia biomecánica entre mujer y hombre. El ángulo Q, ¿sí? Es mayor en las mujeres. Este ángulo lo que hace vamos a explicarlo más concreto, da más inestabilidad. Por ende, lo que pueden presentar es más dolor de rodilla o lesiones directamente. Si tenemos reiterativamente comentarios de mujeres que dicen, hoy después de la clase, de una clase, una sentadilla, un estocado de tal ejercicio, repite que le molesta la rodilla, hay algo ahí que está estabilizado, que cuando hace la biomecánica del ejercicio no la está haciendo correctamente, ¿sí? Eh, bueno, el ancho de cadera, la mujer tiene caderas mucho más anchas, porque ya sabemos que tenemos canal de parto y tenemos otros procesos fisiológicos y que obviamente nos acompaña la parte ósea. Y es esta característica de caderas más anchas. Ayuda más a la destabilización y al riesgo de lesión. La longitud de los brazos, de las piernas, ¿sí? Nosotros tenemos más cortos nuestras extremidades, los varones más largos, lo que puede afectar, ¿sí? Al movimiento. Estamos hablando en rasgos generales, obviamente que hay muchas veces que la mujer es más coordinada que el hombre, obviamente lo sabemos. Lo que yo estoy hablando acá es en relación a la biomecánica, que puede pasar por estas características, ¿sí? El centro de gravedad también, el centro de gravedad está un poquito más abajo el de la mujer, por ende también el equilibrio puede perderse más fácil que en el caso hombre. Y el movimiento de la pelvis en algunos ejercicios y en algunas posturas van a ver que es diferente. ¿Sí? Puede hasta tener más aumentado retroversión, antepulsión y eso varía totalmente un movimiento de cadera. ¿Sí? Bien, entonces tenemos que tener en cuenta de que la biomecánica ya tenemos diferencias a tener en cuenta. Bien, algo distinto que me parece importante traer hoy es que la mirada, ¿sí? De la mujer también necesita ser de manera integral, para mí en todos los ámbitos. Yo voy a hablar de lo que me trae hoy, que es el campo del entrenamiento, ¿sí? Cuando nosotros logremos mirar a la mujer de manera integral, o sea, entender que hoy la mujer no es la mujer de los 80, de los 60, es una mujer multiroles, ¿sí? Que socialmente es exigida para tener ordenada la casa, para tener, ser buena madre, para alimentos saludables, para tener la ropa exacta para ir a entrenar, el mejor pelo, los tratamientos de piel, ser exitosa en el trabajo, no fallar como madre, seguir estudiando para poder progresar. Son multiroles y muchas de esas mujeres a veces están acompañadas y a veces no. Y también tienen la sobrecarga del cuidado de la familia, siempre generalmente, hay casos y casos, obvio, cae en la mujer. Entonces a la mujer cada vez se le está exigiendo más de todos lados. Y eso no podemos no entenderlo de esta manera. ¿Por qué? Porque va a repercutir en ese cuerpo, en ese tono muscular, en esas hormonas. ¿Sí? Los aspectos biológicos, tenemos que reconocer que hay muchos aspectos biológicos y que puede haber una diversidad en cada una de estas mujeres. La dimensión social y cultural y política es la que le estoy nombrando, tratando de describir que socialmente hay estereotipos, culturalmente ocupa otro rol la mujer o muchos roles, ¿sí? De exigencia y tiene obviamente mucha autonomía diaria y laboral. Hay muchas mujeres que van, trabajan y al otro día están en trabajo de parto. Yo he tenido alumnas, ¿sí? O han estado en mi clase y al otro día trabajaron, fueron a mi clase y al otro día están dando a luz. A los 45 días están con la lactancia y yendo de vuelta a trabajar. O sea, a ese nivel es la exigencia, ¿sí? Por eso traigo acá esta mirada para entender por ahí por qué es tan necesario empezar a acompañar de manera más integral a todas las mujeres. Porque todo esto va a influir en la postura, en los pool hormonales, en la salud mental, en el estrés, ¿sí? De cada etapa y proceso que lleve una mujer. Bien, vamos a poner un foco ahora en las etapas de embarazo y posparto. Tenemos un montón de definiciones de cada uno de ellos. Yo voy a traer las que fui construyendo y que me parece que explica y engloba un poquito cada una de ellas. Para mí el embarazo, ¿sí? Es un multicambio significativo, son multicambios significativos a nivel corporal, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad
A ver, desde mi lugar opino que la mujer cuando queda embarazada se vuelve a mirar al espejo y se vuelve a encontrar, ¿sí? En una imagen corporal, em, descompensación posturales, donde empiezan los hombros hacia adelante, la carga lumbar, cuestiones emocionales, afectivas, sociales, vinculares. Todo se modifica, obviamente que para bien o para mal, pero todo lleva un cambio al embarazo que va haciendo estos multicambios que también hay que entender que para la mujer está en una etapa bastante sensible, ¿sí? Y sobreexigida porque seguramente en el embarazo va a entrenar, trabaja y tiene que asegurar esa vida que está dentro suyo y poder lograr cumplir con todo. En mi caso particular, que tuve mellizas, era complejo ver cómo crecí y cambiaba mi cuerpo y entender que adentro mío había dos bebés. Yo decía, bueno, 6 pulmones, 3 corazones, era un montón para mí. Y decir, bueno, tengo que lograr que todo esto lleguemos a los 9, 8 meses lo mejor posible. Luego tenemos la etapa del parto, que también es, estas 3 etapas son un montón, ¿no? Les contaba que es una especialización completa, pero bueno, tener en claro que estos 3 momentos que son, el parto es un momento único para mí de la vida de la mujer, no, así tenga 4 o 5 hijos, cada parto es un mundo, cada parto que yo he podido compartir fue distinto, fue único. Y bueno, y entender que ese parto, ya sea por cesárea o parto vaginal, es un esfuerzo extremo que hace la mujer, ¿sí? Pasa por un pico de estrés y por un esfuerzo sostenido que algunos autores dicen que es como tener tantos huesos rotos y tener que aguantar todas esas horas de trabajo de parto, como una cirugía sin anestesia. Es una mezcla de dolor, de esfuerzo, de felicidad que hay que sostenerla, ¿sí? Entonces, bueno, es una etapa clave, clave para la mujer y tenerla en cuenta como entrenadoras. El posparto, ¿sí? Lo vamos a tomar como que es una recuperación y una reconstrucción. ¿Por qué uso la palabra reconstrucción? Porque cuando la mamá pasa por el embarazo, pasa por un parto, que no sabemos qué intervenciones tuvo que pasar o cuántas horas tuvo, ahora es decir, bueno, vuelve el cuerpo a tener que organizar sus órganos, sus funciones de faja abdominal, de suelo pélvico, su movilidad, su actividad, nuevamente. Todo eso se reconstruye y no vuelve a lo anterior, vuelve mejor o de la manera que cada mujer puede, ¿sí? Y en eso los profesionales somos los que tenemos que poder acompañar de la mejor manera, sobre todo con la mayor empatía, porque no solo estamos hablando de cambios de la faja abdominal, del suelo pélvico, sino hasta una imagen corporal. La mujer se mira al espejo y se tiene que volver a encontrar por ahí con una imagen que no es la que espera y es la que por ahí lucha entre toda esta demanda social y estereotipos que van también mostrando, ¿sí? Entonces hay una lucha ahí y hay una reconstrucción que debemos acompañar. No son solo cambios físicos, psicológicos, emocionales, también afectivos, sociales y hasta económicos muchas veces porque se agranda la familia y hay cuestiones más que abarcar. Lo más importante de esto, que obviamente es un mundo de conocimientos, estas 3 etapas, tenemos que tener en claro que es un mismo proceso, que no se pueden pensar aisladas. Yo no puedo entrenar una mamá solo en el embarazo sin pensar en el parto. Si yo ya sé que va a trabajar tal fuerza sostenida y tengo que pensar en eso. Si yo sé que va a tener un posparto, donde un suelo pélvico lo tengo que cuidar, porque ese suelo pélvico después se va a tener que recuperar. Entonces, yo sostengo, y algunos autores, que es un mismo proceso, ¿no? Un mismo proceso de 3 etapas. Bien, acá, para los que no me conocen, quería compartirles, ¿sí? Por qué yo llego acá y por qué estoy hoy con ustedes contándoles, ¿sí? Por qué es tan importante acompañar mujeres. Lo traje muy resumido. Yo soy profe de educación física, me recibí a los 21. Desde muy chica supe que iba a estudiar esta carrera. Siempre me decían, ¿vas a cambiar? No. 6 meses estuve y ahí estuve. A los 21 me recibí, fui mamá, dentro de todo joven, ¿sí? Mientras yo cursaba mi profesorado, hice varios instructorados, como ven, iba haciendo distintos instructorados y cuando me toca estar embarazada, en mi propio campo yo no tenía respuesta. Yo buscaba gimnasio donde me expliquen, donde vea lectura y era muy acotada la lectura. Sobre todo, imagínense,
que me digan cómo entrenar en caso de mellizos, o que me digan que sí, que no, era muy acotada, ¿sí? Y no había. Entonces, bueno, busqué dentro, seguir formándome mientras estaba embarazada, y es todo eso instructorado de los diferentes métodos que existen, los que yo pude capacitarme, traté de ir tomando e ir adaptándolo a cada necesidad del embarazo. Luego el posparto también no fue nada fácil, pero así todo yo seguí estudiando, seguí formándome para seguir teniendo respuesta, porque yo digo, no, no es justo de que no, dentro del campo de la educación física y del entrenamiento no tengamos respuestas sólidas y podamos acompañar lo mejor posible. Bueno, ahí hice mi tesis, que es en relación al entrenamiento femenino y sobre todo cómo entrenar las capacidades motoras para un parto y un posparto. Bueno, eh, ahí me entrenan de alumna destacada y sigo en mi caminito de querer, ¿sí? Crear conciencia y conocimientos específicos, ¿sí? Para un abordaje integral de la mujer. Yo sentía que donde yo iba cuando era mamá o estaba embarazada, me hablaban de cosas aisladas y yo necesitaba algo que contenga más todo lo que a mí me estaba pasando y todas mis necesidades. Por lo cual, hace 15 años que trabajo con mujeres y 5 años que estoy brindando esta formación para quien le interesa seguir afianzándose y poniendo foco en acompañar mujeres de manera integral. Bien, vamos a comenzar. Repito, la formación cuenta con 4 niveles, cada uno tiene sus módulos y son casi 131 horas de formación. Es muy complejo traer todo. Entonces, lo que yo hice fue crear 4 pilares que resumen un poquito los 4 pilares que no nos pueden faltar en nuestro criterio o a la hora de pensar el entrenamiento que vamos a brindar. ¿Sí? Bueno, pilar 1 va en relación al cuerpo femenino y la fisiología. Uno de los puntos claves es entender la faja abdominal, ¿sí? Entender que más allá de que entre el hombre y la mujer existen diferencias, tener en claro que hay funciones y que no es solo es un tono muscular que hay que mejorar, ¿sí? Entonces la pregunta que se deberían hacer o nos deberíamos hacer todos, porque yo me la hice en su momento en este recorrido que quise aprender y que sigo. La faja abdominal, ¿tonificada o funcional? Esa pregunta se la puede hacer cada uno de ustedes y pensar, ¿ustedes están entrenando a sus alumnas para una faja abdominal tonificada o una faja funcional? Teniendo en cuenta que las funciones son la estabilidad, la protección y la contención, ¿sí? Acá repasamos, sabemos todas, pero repasamos que hay cuatro capas de nuestra faja abdominal anterior. Estamos hablando de la parte anterior de la faja abdominal. Y generalmente la que todos nombran, la más visible, el recto abdominal, que está divino cuando se ve, sí, pero no es el que más trabaja, ¿sí? Fíjense todas las capas hacia atrás. El secreto está en el transverso del abdomen, ¿sí? Que es el que va a sostener todas las capas siguientes y es el que está más conectado a la protección orgánica. Entonces, esta es la pregunta. ¿Faja abdominal tiene que entrenarse solo para una tonificación, un tono muscular o una funcionalidad? Que no significa que no pueden ir de la mano, pero ¿cuál es mi prioridad como profesional? Eso hay que preguntarse, ¿sí? Bien, acá les voy a mostrar. Cuando la faja abdominal no es competente, hay millones de técnicas que ya vamos a ver algunas, no todas, porque no llegamos, pero que podemos observar que hay algo que no está bien. Si sabemos que la función es la estabilidad, la protección y la contención, ¿qué está pasando en la imagen 2? Ese bulto, ¿sí? Ese abombamiento que tiene la zona baja del abdomen, no hay contención, no hay efecto corset en esa repetición, ¿sí? Ya a simple vista ya tienen una manera de darse cuenta qué está pasando. Vos ves mujeres con todo el abdomen marcado, tonificado, divino, de revista podríamos decir, pero a la hora de hacer abdominales, les van a ver todo el abombamiento que tienen en la zona baja, ¿sí? La distensión que genera. Y esa distensión es lo que se ve, pero va a aumentar presión intraabdominal, va a desplazar el suelo pélvico, por ende está desplazando órganos en cada repetición. Entonces, por eso la pregunta anterior,
Divino tener un abdomen tonificado, sí, pero no es lo más importante. Cuando es funcional, está tonificado, obviamente. Pero lo primero es lograr la funcionalidad para proteger, para contener en todos los impactos o entrenamientos. Bien, otro punto clave de estos pilares y diferencias, tenemos la diferencia en el suelo pélvico masculino, que yo les quise nombrar. Acá les traigo un detalle, también es una clase completa, que doy yo y también da la Kine, entonces no vamos a ir tan finito, porque no nos va a dar el tiempo. Pero entender que son diferentes ya alcanza. Entender que es más grande el de la mujer, que hay más debilidad, que hay más tejido conectivo y los ciclos vitales hormonales van también haciendo que este suelo pélvico se debilite. Sumémosle un entrenamiento que lo va desplazando o que va absorbiendo el impacto por no tener un buen trabajo de faja abdominal y suelo pélvico de manera sinérgica. Sumémosle todo esto a una mujer, ¿no? Y sumémosle si tuvo un parto, si tuvo dos, si está en un posparto de hace un año, todo eso va a dañar, va a hacer micros daños que en algún momento va a traer un problema grave para esa mujer. Bien, otro punto que por ahí yo veo que no está tan tenido en cuenta en algunos métodos y técnicas sí, pero en otros por ahí no, o en algunos métodos y técnicas se centran en una técnica específica, pero no hay una observación más allá del método. Bien, tener en cuenta la respiración es clave para controlar PIA. PIA es la presión intraabdominal. Esta presión va a variar. ¿Sí? En todas nosotras va a variar si estamos sentados, si estamos durmiendo, si levantamos 90 kilos, levanto 5 kilos, ¿en qué movimiento hago? Si hay rotación, si no hay rotación, ¿sí? Si hago un abdominal, todo va a ir variando, ¿sí? Esta presión intraabdominal. Lo que nosotros tenemos que evitar es que no aumente. Cuando aumenta la presión intraabdominal, todo lo que es nuestra faja abdominal y suelo pélvico corre riesgo, ¿sí? Más si lo hacemos siempre y repetitivamente. Es clave la respiración porque aporta oxígeno, ayuda al control de la fuerza. Cuando hay una buena postura y respiración, la fuerza es distinta y es más eficaz. Está comprobado, ¿sí? Y ayuda a la activación, sobre todo de la zona media de nuestro core, que es lo que nos va a dar estabilidad y seguridad para todo lo que hagamos a lo largo de la vida. Bien, entonces la técnica y respiración van de la mano, sí o sí. El trabajo sinérgico que yo digo es el diafragma, que es nuestro techo de faja abdominal, y nuestro suelo pélvico, que está por debajo, ¿sí? Y bueno, después tenemos todos los músculos que ya vimos anteriores y los posteriores, los espinales y los laterales. Pero lo importante es entender que tenemos que respetar la biomecánica respiratoria de manera saludable y evitar el aumento de la presión intraabdominal. Por eso necesitamos activaciones sanas, saludables y seguras y conscientes. Bien, tenemos, esto obviamente casi es un nivel completo en la formación que tiene como 5 módulos, como 15 clases, pero bueno, yo lo traje acá para mostrar en una imagen y ver. Esto es lo que pasa en una mujer a lo largo de su vida. No es que pasa una o dos etapas, son muchas etapas que en cada una de ellas hay distintos cambios hormonales, hay distintas necesidades y sumado, si hay alguna patología, si hay una intervención médica extra, ¿sí? Todo esto es lo que pasa a una mujer. Entonces, ¿cómo no se va a tener en cuenta a la hora de pensar el entrenamiento para nosotras? ¿Cómo no lo vamos a tener en cuenta? Y entender que esto son etapas totalmente diferentes, pero que van de la mano y pertenecen a una misma persona. Por eso la mirada tiene que ser integral y adaptar cada etapa a un mismo proceso. Bien, otro tema que por ahí está en auge, sí, traje para compartir, que es mucho más profundo, pero lo voy a hacer simple. Considerar el ciclo menstrual al diseño de la planificación y del entrenamiento. ¿Hay que considerarlo? Bueno, se puede debatir, hay lectura, ¿sí? Yo obviamente traje las investigaciones en las que yo me baso para llevar mis prácticas y las capacitaciones. Sí, hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Porque los cambios hormonales hay mujeres que los perciben más y hay mujeres que los perciben menos. Por ende, también va a pasar que perciban más o menos en el entrenamiento durante distintas fases. Por ejemplo, cuando tenemos el estrógeno alto,
¿sí? Aumenta la energía, la fuerza, la coordinación, listo, ideal. Entrenamos a alta intensidad. Podemos exigirle, acompañamos con ese pool metabólico y hormonal y vamos con los objetivos que tenemos en cualquiera de los métodos de entrenamiento. Y ella nos va a poder acompañar. Nosotras en esa, con el estrógeno vamos a poder. Ahora, cuando pasamos a la fase luteínica o la fase donde sube la progesterona, sí, tenemos que tener en cuenta, así como hay mujeres que no perciben tanto estos síntomas premenstruales, hay mujeres que sí. Pueden causar laxitud, ¿sí? Los ligamentos mucho más laxos, mayor fatiga, ¿sí? Bien, lo que se sugiere en rasgos muy generales es reducir en esta fase de nuestro ciclo, reducir la carga, priorizar la estabilidad pélvica y el core. Acá podemos trabajar mucho más trabajo de control, de estabilidad de cadera, que es muy necesaria para lo largo de la vida de toda la mujer. Podemos trabajar todo lo que es la flexibilidad, también trabajos de fuerza, pero no es lo más intenso, ¿sí? Hay mujeres que dicen, pero yo entreno igual todo el ciclo bárbaro, sí, pero no deben ser las más. Si ustedes se ponen a preguntar cuando puedan a sus alumnas cómo perciben el ciclo menstrual, se van a dar cuenta que esa diferencia también la van a ver evidenciada en el entrenamiento. Bien, acá comparto resultados de una investigación, ¿sí? Que es el impacto del ciclo menstrual en la fuerza muscular y el entrenamiento. El 93 de las mujeres, que esto es lo que yo quería poner más foco, informan síntomas premenstruales que pueden afectar el entrenamiento. Perciben, ¿sí? Significa que si yo estoy con dolor de ovario, estoy con dolor de útero, estoy con cólicos, obviamente mi entrenamiento no va a ser óptimo. Y sumado que sí, me agarra más debilidad o más fatiga. Entonces, si hay 93% de mujeres que perciben, ¿sí? Los síntomas premenstruales, ¿cómo voy a exigirle de la misma manera que cuando estoy ovulando? Entonces, ahí hay algo, ¿no? Que tendríamos que pensar. Los síntomas premenstrual pueden reducir el rendimiento y la motivación para entrenar. O sea, está estudiado, obviamente. No voy a ir de la misma manera a mi entrenamiento cuando estoy con dolores. Hay gente que tiene muchos dolores. Súmenle que si tiene un endometriosis o un ovario poliquístico, puede ser mayor también, ¿no? Los síntomas. Y va a reducir el rendimiento. Por ende, el objetivo nuestro también va a estar disminuido, el objetivo del entrenamiento, ¿no? Bien, el uso anticonceptivo es otra conclusión que sacan en la investigación. Puede disminuir los síntomas premenstruales. Es algo más que ellos deducen, ¿sí? Que comprobaron en la investigación. Se recomienda considerar el ciclo menstrual, que es lo que yo les traigo hoy, para planificar los entrenamientos y ajustar sea necesario. Eso hay que charlarlo porque hay mujeres que perciben más y otras menos. Los síntomas premenstruales. Bien. Volvemos al foco, una gran diferencia biomecánica. Acá les quería mostrar por ahí, si alguno no conoce lo que es el ángulo Q, una imagen para que puedan ver, ¿sí? Esta diferencia biomecánica puede afectar la forma en la que las mujeres se mueven y realizan ejercicio, y es importante tenerlas en cuenta al diseñar un plan de entrenamiento, ¿sí? El entrenador debería encontrar la manera de hacer las adaptaciones, ¿sí? Para aumentar la efectividad y la seguridad. Si ya sabemos que tenemos esta diferencia, ¿por qué no la vamos a tener en cuenta? Hay mujeres que van a ver mucho más rápido que las rodillas, lo vamos a hacer no tan técnicamente para poder avanzar, se unen hacia adentro, hacia la línea media, es porque hay una debilidad, ¿sí? Y el ángulo Q ayuda a que esa debilidad exista y que si no tenemos bien trabajado la estabilidad de cadera, psoas, glúteo y todos los músculos que necesitamos, eso va a aumentar. Y va a ser común escuchar, me molesta la rodilla, me duele el otro día, ¿sí? Entonces hay algo que hay que observar, porque ya sabemos que existe esta diferencia y que en las biomecánicas de algunas técnicas puede afectar. Entonces, ajustar la técnica a la biomecánica femenina, teniendo en cuenta que esto puede pasar. Usar equipos adecuados, ¿sí? Activación muscular y el entrenamiento basado en la función, el tono, es la funcionalidad que le estamos brindando
mejorar a esa persona, ¿sí? Que mejore esa funcionalidad. ¿Qué pasa? Los equipos adecuados, las que trabajan en gimnasios, pueden escuchar a veces que la mujer dice, ay, me queda grande este equipo. Y uno va, la regula, pero hay equipos que no permiten regular más. Como que están pensados para un tamaño más masculino que femenino. No en todas y no todas las máquinas. Estoy dando ejemplos por ahí generales, sé que hay casos específicos, pero es común que las máquinas de gimnasio, a veces las angulaciones, no sean las correctas porque la máquina es grande para, eh, para esa persona. Generalmente mujeres que somos de estatura más chica. Bueno, seguimos. Vamos al pilar 2. En este pilar quería contarles un poquito y compartirles desde qué enfoque abordamos la seguridad en el entrenamiento femenino. Primero, en tener en claro que hay señales de alerta, ¿sí? Traje algunas, las más comunes. Dolor durante el ejercicio. El ejercicio no duele. Una cosa es la fatiga que yo siento, por ahí que se contractura un poquito más, pero el dolor no es parte del entrenamiento. Son dos cosas distintas, la fatiga extrema al dolor. ¿Sí? Eso hay que enseñar que son, si duele algo, si pincha algo como si tuviera un moretón, es que algo pasó. La incontinencia, cuando están haciendo entrenamiento de fuerza, un salto o algo y hay un poquito y no es una señal de alerta, no es normal, así sea una gotita o así sea que no llega al baño, ¿sí? Lesiones comunes, si yo tengo una alumna que reiteradamente le duele la rodilla y tiene que andar con rodillero, le duele la lumbar y me tiene que hacer un ruido, tengo que decir, che, ¿algo de mi entrenamiento estará aumentando esa lesión? O no, tal vez no, pero no lo sabemos si no nos preguntamos. El ciclo menstrual puede ser empezar a ser irregular si el entrenamiento no es apto para esa persona, para esa mujer. Empezar a tener irregularidades por el entrenamiento y también por otras cuestiones, pero es una señal. La fatiga crónica. Generalmente el entrenamiento cansa, pero te activa más, ¿verdad? Entonces, si hay fatiga crónica, cuando empiezan a entrenar, después de 2 semanas, 3 semanas, un mes, es una señal de alerta. Algo pasa, o no se alimenta bien, o no descansa bien, o el entrenamiento no es el más apto. Alteración del sueño, ¿sí? Molestias posturales, esto que nombramos, ¿sí? En un hombro, una rodilla, en un tobillo, en una lumbar. Hay que verlo, ¿sí? Precaución. eh, Constante sobre la imagen, preocupación, perdón, constante sobre la imagen corporal. Hay mujeres que están todo el tiempo en el espejo, todo el tiempo buscando. No es lo normal que hoy esté de moda mirarse al espejo y compararse y buscar desde el pelo, desde el cutis, del granito, no es lo normal. No podemos como profesional normalizar la obsesión por la imagen corporal. ¿Sí? Una imagen corporal, como yo le digo a mis alumnas, es saludable. Una imagen corporal que vos ves bellamente es cuando alguien está contento, está saludable, más allá de que si es flaco o no es flaco, si tiene los abdominales. Entender que la salud va por otro lado, no es solo la imagen corporal, ¿sí? Y cuando hay una obsesión marcada no es normal y no podemos alentar a eso. Sobre el entrenamiento con falta de descanso. Hay mucha gente que dice, no, yo vengo todos los días, voy a empezar porque viene el verano, vengo todos los días 3 horas. Bueno, ¿de qué sirve? Si el músculo se regenera en el descanso, ¿de qué sirve? ¿O voy a aumentar ahora? O sea, ir adaptando realmente con un criterio. No escuchar el cuerpo. Muchas personas no escuchan el cuerpo. Yo siempre les digo, tenés que escuchar, aprender. Si duele, tratar de sentir dónde duele. Si yo te marco una respiración, sentir esa respiración, acomodar los hombros, marcar tu postura y ver qué pasa. ¿Sí? Bien, ¿cómo evitamos estas señales o qué podemos hacer? En una evaluación individual, cada 3 meses vamos a saber qué está pasando y derivando a otros profesionales, ¿no? Del área de la salud. El seguimiento constante, esto de mirarla, de preguntarle, cómo percibe el entrenamiento, cómo percibe su ciclo menstrual, cómo está. Y las adaptaciones a cada etapa o ciclo. Bien, punto fuerte a tratar la postura, que también es un mundo de contenidos, es mucho para hablar, pero lo vamos a acotar a esta mirada, ¿sí? Un poquito ahí para poder avanzar.
La postura es la base estable del ser humano para sostenerse sentado de pie, ya sabemos, ¿sí? Si tenemos buena postura, vamos a prevenir lesiones en movimiento, sobre todo. Es si tenemos la postura correcta o cuidada por lo menos, ¿sí? O una higiene postural buena, el rendimiento técnico va a ser mayor, ¿sí? Obviamente que si hay mala postura y nunca lo vemos como entrenadores y seguimos avanzando a entrenar glúteo en una persona que tiene una cifosis, una lordosis, un acortamiento, va a empezar a hacer compensaciones musculares y va a desbalancear más su postura porque no le estamos prestando atención a lo primordial, que es la estabilidad postural. Por ende, las técnicas que van de la mano con la postura van a ser deficientes. Deficientes me refiero a que no son efectivas como tienen que ser una técnica, con las angulaciones correctas y como debería ser. ¿Sí? Va a aumentar estos desbalances musculares, va a haber lesiones, generalmente se empiezan a repetir, a ser crónicas, no se va a cumplir el objetivo que estamos buscando como profesionales, va a haber mayor frustración, dolor y daño articular, ¿sí? Va a aumentar la presión intraabdominal también, porque no es lo mismo hacer una sentalla con una cifosis, con una lordosis, que hacerla con una postura correcta. Estoy dando ejemplos, ¿no? Hay miles de ejemplos más para trabajar. Entonces, ¿cómo podemos mejorar este vínculo que hay entre la postura y la técnica? Enseñar a autoobservarse. Las personas tienen que poder mirarse al espejo y corregirse también. Enseñar, nosotros no solo entrenamos, estamos educando a la relación de esa persona con su propio cuerpo. Entonces, así como tenemos que ser empáticos para acompañar todas las etapas, una buena herramienta que le podemos regalar a nuestros alumnos o pacientes es la autoobservación, ¿sí? La conciencia corporal. ¿Cómo me siento yo? Estoy con los hombros hacia adelante, estoy con los hombros hacia atrás. ¿Respiro bien o respiro cortado? Hay cuestiones que la gente, estamos en automático, vivimos en automático y el entrenamiento a veces se lleva a cabo así, en modo automático. Y justamente no es así. Hacer test, evaluaciones, escuchar los síntomas asociados, derivar si hace falta a otros profesionales. Yo siempre digo, bueno, ¿por qué no consultas al traumatólogo? ¿Por qué no vuelves a la ginecóloga y le preguntas tal? No está de más, no está de más eso. Tener en claro la progresión. ¿A dónde vamos? Tenemos que tener en claro. ¿Cómo vamos a ir? Obviamente. Y en qué pasito a pasito nos vamos a ir planificando para llegar progresivamente a ese punto o a esa primer meta. Y la observación, acompañarlos, estarle al lado. Yo sé que a veces tenemos muchas alumnas, pero si uno se toma el tiempo individual y después incluye en partes grupales, ese alumno va a ir. Igual si tiene mejor autoobservación, son cuestiones que a nosotros como profesionales nos van a ayudar para ir avanzando en las clases. Bien, ¿qué daño puede causar un entrenamiento deficiente? O sea, un entrenamiento que no está haciendo funcionalmente o logrando los objetivos que queremos o no se está llevando en el proceso que apuntamos, ¿sí? Y puede causar muchísimas cosas. La más importante es la incontinencia. En mujeres se ven, la incontinencia puede venir por un posparto, puede venir por cambios hormonales, por la edad, pero están en evidencia que los malos entrenamientos generan incontinencia. Y si ya había una base en esa mujer mínima, un factor de riesgo, lo aumentamos con el entrenamiento. Diástasis igual, hay gente que tiene una diástasis pequeña y el entrenamiento la aumentó, ¿sí? Prolapsos, hay prolapsos de útero y de vejiga, entre otras cosas, y también si no tenemos, si aparte esa persona tiene un prolapso que no está tratado, que no está diagnosticado y nosotros le damos un salto, le damos actividades de fuerza explosiva, algo no con tanto control, y vamos a dañar y vamos a seguir generando patologías uroginecológicas, ¿sí? Los ciclos irregulares. Cuando hay mala alimentación y no tiene que ver con el entrenamiento, hay una sobrecarga y hay alguna cuestión hormonal de una etapa específica y no la tenemos en cuenta, puede causar ciclos irregulares, que no es poco para una mujer, ¿sí? La inseguridad, cuando algo no está saliendo como yo quiero o como me gustaría, empieza a generar inseguridad, frustración y obviamente lesiones. Terminando con el abandono del entrenamiento, que es lo que nosotros no deberíamos dejar que sea habitual esto, ¿sí? Bien,
Otro de los pilares que traigo es la adaptación por etapas. Estamos hablando de que la mujer pasa por etapas y por ciclos. Entonces, ¿cómo pensar esas adaptaciones? Obviamente que esto es un montón, pero lo traje de una manera un poquito más acotada para poder hoy compartir. Ahora vamos a pensar la planificación según el ciclo menstrual. Simple, en un cuadrito hay mucho más para tratar, hay mucho más para debatir, pero esto, para el que le sume, es lo que debería tener en cuenta como básico, ¿sí? La fase del ciclo según los días, que es lo que todos ya sabemos, fase menstrual en rasgos generales, hay mujeres que no tienen esta regularidad, pero bueno, vamos a basarnos en la regularidad general. Fase menstrual del 1 al 5, menos estrógeno, menos progesterona, estamos con los niveles más bajos, ¿sí? Eh, Vamos a estar más cansadas, entonces vamos a necesitar un entrenamiento más ligero, un estiramiento, ¿sí? Vamos a estar por ahí con más síntomas menstruales, los premenstruales que ya veníamos. Entonces, bueno, vamos a trabajar en una intensidad del 50 al 60. La fase folicular, de donde hay más estrógeno, ahí sí, ya nos sentimos un poco más fuertes y podemos acompañar y aumentar la intensidad entre el 70 y 85. Ahí podemos hacer un HIIT, un cardio intenso, lo que tengamos dentro del método que venimos trabajando, pero aumentar la intensidad. Volvemos a bajar un poquito en la parte lútea, que son 15 a 28 días. Reducimos un poco la intensidad y ponemos foco a una recuperación, a un estiramiento, un trabajo de fuerza, pero más moderado. ¿Sí? Esto como en rasgos muy generales. Hay mucho más para eh, plasmar sobre este tema, ¿no? Bien, ahora vamos a poner un foco en lo que es la planificación según los trimestres de embarazo. No es planificar para una embarazada, es planificar para un trimestre según la gestación, ¿verdad? No es lo mismo. Los trimestres tienen mucha diferencia en la percepción y respuesta al entrenamiento. Primer trimestre, como ya sabemos, de la semana 1 a la 12. ¿Cuándo van a entrenar estas mujeres? Tienen que cumplir eh, dos características si ellas van a entrenar en el primer trimestre. Primero, ser mujeres activas, que ya vienen entrenando. Y segundo, que la obstetra le dé el ok. O sea, de que no hay un hematoma, de que es un embarazo totalmente seguro. Entender que en ese momento se está implantando correctamente todo lo que involucra la gestación, entonces por eso debe ser cuidado. Pero si la mujer ya viene activa, puede disminuir, bajar bastante su entrenamiento, pero seguirlo haciendo, ¿sí? Yo empezaría, y lo que yo hago es trabajar con la mayoría que ya viene entrenando, que entrena fuerte, pero está en proceso de gestación, bajo bastante y empiezo justamente a trabajar la conciencia corporal, que en la mayoría de las mujeres hay que trabajar para poder después avanzar. Conciencia en activación de suelo pélvico, relajación, cómo siente la faja abdominal en relación a su suelo pélvico, la respiración, qué pasa en esfuerzo, qué pasa en un estiramiento, mucha movilidad, ¿sí? Y evitamos todo lo que sea riesgoso, porque, repito, se está implantando todo lo que necesita el bebé y el bebé mismo en ese momento. Después tenemos el trimestre, el segundo trimestre, que va de la 13 a la 26. Ahí pueden empezar todas las mamás, no importa si son activas o no activas, siempre repito con el certificado del OK de la obstetra, que la está siguiendo, pero no somos médicos y el que dice el control y el que hace las ecografías si hay algún riesgo es el obstetra. Y si hay un mínimo riesgo y no tiene que entrenar, ¿sí? Por eso pueden entrenar todas, no hay problema, empezar su actividad física si no es que lo hacía antes, pero con el OK de la obstetra. Bien, ahí es moderada alta, depende si es una mamá más activa, si es una mamá menos activa, vamos regulando la fuerza, un cardio moderado y siempre vamos con el conocimiento corporal, la respiración, es el eje del entrenamiento en el embarazo, porque nosotros tenemos que ir desarrollando un control de la fuerza, un control de la fuerza, la respiración y la postura, que es lo que van a necesitar en el parto, ¿sí? Evitar ejercicios que requieran acostarse boca abajo, obviamente. Y boca arriba también mucho tiempo no es recomendable después de la semana 20, porque el útero va a presionar la vena cava inferior y el retorno venoso va a ser mucho menor. Entonces no se puede marear, puede pasar varias cuestiones. No vamos a trabajar con las embarazadas acostadas, ¿sí? Obviamente que si un segundo se acuesta
o no pasa nada, pero entrenar acostada, no. Boca arriba, ni boca abajo, ¿sí? Puede ser un poquito inclinado el tronco, hay que buscarlo, pero no acostada boca abajo al 100%. Y cuidar siempre, hacer recordar la hidratación y la nutrición, que es clave. No pueden sobreexigir un entrenamiento porque ya el cuerpo está dando nutrientes y formando tejido. Entonces siempre va a estar con falta de. Entonces hay que asegurarse que esa mamá tenga los nutrientes y hidratación correspondientes. Tercer trimestre y último, donde hay más molestia, donde la panza pesa más, donde la lumbar también, donde puede haber molestia del ligamento redondo, donde hay cuestiones, algunas lumbalgias, algunos dolores de rodilla. Bajamos de vuelta de intensidad, ¿sí? Volvemos al estiramiento y ya trabajamos el acondicionamiento al parto, que esto es un módulo completo en la especialización, ¿no? Donde cómo preparamos a esa mamá para el parto, con qué posturas, con qué respiración, qué ejercicios previos necesita para poder acondicionar y acompañar óptimamente con su aptitud física y no solo mental y emocional en ese parto. Evitar ejercicios que requieran equilibrio o riesgo. Priorizar la preparación para el parto y la recuperación. Bien, ¿cuáles serían las prioridades reales? Primero, tener en cuenta en resumen que tenemos que planificar. No podemos improvisar. Si alguien todavía improvisa y está en problemas en el sentido de que los objetivos no se van a lograr y sobre todo puede causar bastante daños, ¿sí? Adaptar desde el conocimiento de cada proceso. Podemos adaptar cada método, cada criterio que ustedes tengan, todo ese conocimiento que ya traen se puede adaptar. Hay millones de formas. Justamente en la formación vemos entrenamiento funcional, pilate, feedback, vemos varios métodos, ¿sí? Musculación, cómo adaptar ese conocimiento a estos procesos, ¿sí? Pero no podemos no tenerlos en cuenta. Bien, cada mujer y respuesta al entrenamiento es único. No podemos decir, no, si yo le doy, todas pueden, vamos. No, no sabemos. No sabemos qué historia hay atrás de esa mujer. Si yo voy a trabajar con mujeres, tengo que saber un poquito más de ellas. No solamente cuánto pesa, cuánto mide, qué le gusta hacer, qué no, qué quiere trabajar, glúteo, no, no, no. Vamos a trabajar cuádriceps, isquio los lunes, no, no, mucho más. Es mucho más profundo y mucho más nuestra responsabilidad, ¿sí? Porque no vamos a entender su respuesta hasta que la conozcamos a ella, a cada una de ellas. Entrenar para la funcionalidad orgánica. Nosotros, más allá que esté de moda lo estético y está buenísimo, y hay cosas que sí y hay cosas que no comparto, entrenar para una funcionalidad. El cuerpo nos va a acompañar a lo largo de la vida, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que cuidarlo en cada momento de manera saludable y entender que en realidad se entrena para ser funcionales, para tener mejor calidad de vida, para darle a una señora de 60 mayor autonomía, darle unas piernas fuertes, darle un equilibrio mejor para que llegue a los 80, a los 80 y pico, de mejor manera. Entonces nosotros trabajamos funcionalidad primero que nada. Después se pueden agregar cosas estéticas y poner más foco en esto. Pero para mí lo que es estéticamente lindo es lo que es saludable primero. Una persona que no está saludable no va a brillar, no va a estar plena. Entonces, no podemos hablar de que estéticamente va a estar bien. Entonces, primero lo primero, me parece que es lo más importante. Acompañar procesos completos y no aislados, esto que venimos hablando, entender que si vamos a entrenar mujeres, tenemos que comprender el conocimiento completo y entender el mundo multifactorial que son ellas y que somos, y las respuestas que tenemos. Bien, el pilar 4 que le quería compartir hoy es la recuperación postparto, ¿sí? Que también, repito, hay una actualización, esto es otro mundo de conocimientos que hay y técnicas, pero bueno, yo les traje como, nada, un resumen para que se comprenda si alguien no trabajó nunca en posparto, de que es también bastante complejo, ¿sí? La recuperación posparto es la reorganización de órganos, de hábitos, de vínculos, de imagen corporal, de roles, de trabajo, pareja. Lo resumo así, es mucho más técnicamente,
pero yo me quedo con esa palabra porque realmente yo lo sentía así, porque realmente lo veo en otras mamás, que es reorganización completa, el cuerpo, la faja abdominal, las emociones, el hábito, el cumplir con este nuevo rol de mamá. Tener en claro que el puerperio hay varios, ¿sí? Tenemos el inmediato, que es el de 24, que ya vamos a ver qué pasa, el medio, que es de 24 hasta 10 días, el alejado, que es hasta 45 días, 60, se puede ver, según el autor, y el tardío, que es un año o dos. ¿Por qué un año o dos le pongo yo? Porque si está dando lactancia, hay cambios hormonales. Entonces, si a los 2 años y sigue dando lactancia, sigue todavía en puerperio. O también puede haber una depresión. Bueno, hay muchas cuestiones que van de la mano con el posparto, ¿sí? Y también entender que en este cambio hay mujeres que presentan depresión, problemas en la lactancia, cansancio extremo, disfunción uroginecológica, entre otras. Todo eso también puede sumarse. Bueno, para aclarar un poquito y compartir algo de todo este mundo que es el posparto, quería traer para que tengan en claro. 24 horas, todas sabemos que no se puede hacer nada más que estar de pie o caminar, lo que mamá siente. Hay gente que necesita estar acostada, hay gente que depende si fue cesárea, si fue parto vaginal, si hubo qué intervenciones tuvo esa mamá, qué pasó en esa hora de parto. Hay muchos factores que van a hablar sobre ese puerperio inmediato, ¿sí? Lo más importante es que ella se pueda recuperar en 24 horas. Generalmente, obviamente, siguen a veces en el sanatorio con sus controles médicos. La hemorragia es lo que primero se cuida, la presión arterial, los cuidados primeros, ¿sí? Si hubo episiotomía y si hubo cesárea, también es más complejo la recuperación. El medio, que es de 24 a 10 días, tampoco se recomienda entrenar. Si son mamás muy inquietas y muy activas, pueden hacer pequeñas movilizaciones, ¿sí? Estiramientos de cuello por la lactancia, caminar un poquito ahí, pero no, no, lo ideal es dejar al cuerpo y al organismo que es perfecto en recuperación, ¿sí? Dejarlo que tome agua, que se vincule con el bebé, es clave esa energía puesta ahí, ¿sí? El alejado, que se podría llamar, es de 45 a 60 días, ¿sí? Y hasta puede ser de 90 días, les digo, ¿sí? La readaptación al entrenamiento sería ahí, ¿sí? En esta etapa. Vamos a ir un progresivo de 40 a 60 de intensidad, siempre evaluando. Yo siempre aconsejo, si ya hay alguna evidencia de que hubo anteriormente una diástasis, una incontinencia, una evaluación con kinesiología, con las áreas de kinesiología especialista en suelo pélvico, nunca va a estar de más. Y si no, las evaluaciones, que generalmente es lo que yo hago en todos los gimnasios, y después derivo, en el caso de las evaluaciones subjetivas que yo puedo hacer en un gimnasio, se deriva a una evaluación con un especialista y con máquinas súper objetivas, ¿no? Luego de los 60 días aproximadamente, cada mamá es muy específico, puede variar entre los 60 y 90, algunas inquieta 45, pero no es lo más recomendable. Se hace la evaluación, los ejercicios hipopresivos es lo primero que yo recomiendo, los trabajos posturales, porque se está reconstruyendo, compensando todo lo que dejó el embarazo. Y la progresión de a poquito de fuerza y cardio entre un 40 y un 60. Luego el puerperio tardío, que puede durar un año o 2 años. Ahí ya se sigue como readaptando a que vuelva a su entrenamiento normal, pero no se sobreexige. Cada mamá va a tener su tiempo dentro de esos parámetros y hasta llegar a la alta intensidad, que es 1,80 si está dando lactancia, ¿sí? Entrenamiento habitual, si es nadadora, puede ir empezando ya, todo de manera muy progresiva y evaluada, sobre todo los síntomas. Bien, acá les traje para compartir, para que ustedes vean algunos de los casos de las alumnas que yo trabajo, ¿sí? Es una mujer activa, tiene 2 partos vaginales, tuvo EPI, tuvo desgarro, hernia L5, S1, quiste en los ovarios en el 2010, neumotórax en el 2012, endometriosis, diástasis moderada.
¿sí? ¿Qué se buscó? Fue complejo este caso, pero es una actitud asombra, o sea, realmente una actitud después de todo lo que pasó, las ganas que ella tenía de verse bien. Así que bueno, fue mucho trabajo, sigue estando todavía trabajando, pero se buscó darle una refuncionalización en las fajas, ¿no? Poder volver a ser totalmente competente a la hora del entrenamiento. Ahí muestro algunos controles. Yo ya le hice la evaluación completa al inicio, mucho más completa. Ahí le voy mostrando que ciertas cuestiones que habían quedado pendientes en la evaluación. Otra para que ella conscientemente pueda entender de qué le hablaba de la línea alba, de qué le hablaba de un diafragma hipertónico, mostrarle y le explicaba. ¿Sí? Acá también las evaluaciones son distintas. No vamos a llegar a ver evaluaciones completamente. Les traje algunos tips que pueden ser subjetivos y podemos usar, porque son otras las maniobras que se usan para evaluar, pero para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Sí? Bien, entonces, las evaluaciones tienen dos formatos. Podemos tener eh, las el cuestionario que lo va a ir desarrollando ustedes. Nosotros en la formación damos ejemplos de algunas evaluaciones a través de cuestionarios y las observaciones subjetivas, ¿sí? Que son los test, distintos test de aptitud física tengo yo, de suelo pélvico, de faja abdominal, de acortamiento muscular. Bueno, las que ustedes consideren van juntando y van armando su propio cuestionario y sus propios test, ¿sí? Para mí, las cuatro evaluaciones que no deberían faltar a un entrenador sería la parte de la faja abdominal, la parte de respiración, del piso suelo pélvico o la postura y movilidad. ¿Sí? Bien, cada uno de estos tiene millones de tests y manera de ir viendo y analizando y controlando. ¿Sí? Yo generalmente cuando veo algo que no está en los parámetros normales, así sea un poco el síntoma, derivo a una equina especialista que es la que trabaja conmigo. Y de ahí yo me saco todas las dudas de que sí podemos seguir por el camino que planificamos. Pero es importante hacerlo porque si no, nunca nos daríamos cuenta en qué condición viene esa faja abdominal, ver la activación y la competencia, que es lo que nosotros vimos, cómo está, si es competitiva o no a la hora del esfuerzo, ¿sí? Ver el transverso, el recto abdominal y la línea alba. Son tres puntos que nosotros observamos en nuestra faja abdominal de manera, repito, subjetiva, porque hay métodos mucho más objetivos, pero eso se hace en consultorio y con especialistas. Bien, en esfuerzo y en descanso, ¿cómo vemos esa faja abdominal durante el entrenamiento y cuando está en el suelo? Mostrarle a ella que se palpe las activaciones de un transverso, cuando tose, cuando activa, cuando flexiona el tronco, cuando está acostada. ¿Sí? Todo eso nos va a ir tirando señales de cómo está esa faja abdominal y si está cumpliendo las funciones de sostén, que es lo que más nos interesa. Bien, podemos ayudar a diagnosticar, no nosotros, pero que vaya a hacerse sus estudios pertinentes, unas disfunciones, diástasis y lesiones. ¿Sí? La respiración, ¿por qué la respiración? Porque tenemos que saber cómo nuestras alumnas, si tiene una dificultad o respira totalmente o qué nivel de volumen respiratorio más o menos maneja. ¿Sí? Porque vemos que no puede correr, bueno, dale, anda a correr, no, insistí, más minutos, bueno, antes despacito, después fuerte. Y capaz que no, capaz que el ritmo respiratorio no es lo más común y necesita rever algunas cosas o hacerse un chequeo, no lo sabemos, entonces es importante observar. Y la manera de observar de mejor manera, ya sea subjetiva, pero la mejor manera trae de test y de observaciones concretas. Frecuencia respiratoria, ¿cuántos ciclos respiratorios profundos puede hacer? ¿Sí? En 30 segundos, en un minuto. El ritmo respiratorio, ¿sí? Si respira mucho a nivel torácico, diafragmático, si son cortitas las respiraciones muy amplias. Las apneas, si puede hacerla de 10, de 20 segundos, de 30, obviamente 30 es como lo óptimo, es un volumen respiratorio altísimo, que lo que vemos con la apnea es cuánto, para decirlo así, cuánto aire, vamos a decirlo así, puede contener sus pulmones. Y eso va a hablar también de la respuesta
respiratorio que va a tener a la hora del entrenamiento. Vamos a entender por qué hay más fatiga, si hay más agotamiento, también puede causar lesiones, ¿sí? Y errores en la técnica, porque obviamente si no respiro bien, hay muchas cosas que no voy a poder hacer bien. Suelo o piso pélvico, tenemos que tratar de observar si hay una relación en la contracción, en la relajación. Obviamente no vemos el suelo pélvico, pero sí podemos ver y mostrarle cómo el transverso puede activarse y ella sentir si el suelo pélvico se eleva junto con el transverso, ¿sí? Poniendo al lado de la cresta ilíaca, hacia adentro, hacia la línea media, por debajo del ombligo, pero cerquita de las crestas, vamos a tocarnos los transversos, ¿sí? Y si tosemos, por reflejo deberían contraerse, ¿sí? En el esfuerzo reflejo nomás. Después yo eso lo llevo a la activación consciente en el esfuerzo a través del estímulo de la fuerza, ¿no? Pero bueno, lo primero es saber si ese transverso está activo y si ellos sienten que cuando activa su transverso también activa su suelo pélvico. Otra cosa importante es cuando tosen, por ejemplo, ellos pueden colocar su mano en el suelo pélvico, toser y sentir si hay una leve presión cuando tosen sobre su mano. Eso también puede hablar de que hay una debilidad en el suelo pélvico. Bueno, puede traer disfunción y sobre todo enfermedades uroginecológicas no diagnosticadas, que es lo que nosotros tenemos que tratar de que la mujer vaya al control y se diagnostique para saber el panorama. No es lo mismo trabajar con una diástasis no diagnosticada que con una diástasis con una ecografía pre, donde se ve. Bien, postura y movilidad. Esta es otra línea importante a evaluar. La alineación de la columna, que hay muchísimos test, cada uno de ustedes tendrá los suyos. Posición de la pelvis. Puede ser que tenga más preposición antepulso, una retroversión. No es lo mismo que una pelvis neutra. Eh, la alineación de las extremidades a la hora de hacer biomecánica, obviamente que esas extremidades van a variar, ¿no? Y si hay hiperlaxitud, también. Si hay hipotono, también. Entonces, todo eso se evalúa para evitar lesiones, ¿sí? Estos son como los 4 ejes que yo aconsejo que no pueden faltar para iniciar las evaluaciones. Más todo el cuestionario que ahora vamos a ver qué se le puede preguntar. Bien. ¿Cómo saber si es seguro o no? ¿Un entrenamiento seguro o un entrenamiento no seguro? O sea, con toda esta información que tenemos, nos vamos a dar cuenta por qué. Evaluación, si hiciste evaluación inicial, ya iniciaste bien, porque ya tenés un panorama claro de quién es la persona que vino o qué mujer y en qué condiciones y la base que necesitas para arrancar. Los objetivos alineados a la necesidad individual, no objetivos estándar, no, alineado a qué vino esa mujer y qué es lo que necesita desde el entrenamiento que uno le puede brindar. Planificación, ¿sí? Planificar en base a esos objetivos de manera paulatina, supervisión constante, ¿bien? Y enseñar a escuchar el cuerpo. Si nosotros hacemos estas 5 cosas durante el entrenamiento, podemos decir que es un entrenamiento seguro, ¿sí? Después si hay errores o no, pero como profesional estamos cumpliendo con la seguridad mínima que necesita la seriedad de nuestro trabajo. El entrenamiento no seguro es cuando faltan las adaptaciones, ¿sí? Cuando estamos trabajando de igual manera constantemente, repetitivamente, más allá de la edad, de la etapa del ciclo y de la necesidad. No hay tanta supervisión, por ahí entiendo que hay muchas alumnas, ¿ves? Pero hay momentos y momentos para cada alumno, ¿sí? Técnica incorrecta que se va repitiendo, que yo lo veo en los gimnasios y en clases por ahí de pilates, que se repiten, ¿sí? Y no se corrigen, por ende la naturaliza la alumna y la hace. Eh, la va a repetir tantas veces que la va a naturalizar y cuando vos la quieras corregir va a hacer un poquito y va a volver a la que ya naturalizó, con error. Obviamente que puede mejorar, pero hay que estarle después más encima que si evitamos que la aprenda incorrectamente. Bien, sobrecarga o falta de descanso. Se ve también un montón. Desconocer los procesos y los ciclos naturales. Todo esto puede causar que no sea seguro, ¿sí? Lo que nosotros estamos brindando como profesionales.
Bien, ¿cómo planificar un entrenamiento saludable para mujeres según la necesidad? Esto es un listado que yo les traigo acotado para que si alguna quiere tenerlo como guía, lo use, ¿sí? Yo trabajo con 3 clases de evaluación: funcional, postura, aptitud física, la que ya vimos, individual y luego grupal. Primero 2 o 3 clases individuales, donde veo su respiración, donde corrijo algo de la postura, donde digo, che, estos son tus debilidades, acá habría que poner foco en esto, acá no, este mes vamos a poner en esto, que es lo primero, 3 meses, de acá a 3 meses vamos a ver esto. Eh, Tener en claro el camino y que la otra persona también vea cuál es su camino y su situación real. Completar las fichas personal, antecedentes médicos, no podemos conocerlo, composición corporal, sí, los ciclos y las historias deportivas, no es lo mismo una mujer deportiva, sedentaria, que nos acompaña, ¿sí? Tenemos un seguimiento individual cada 3 meses, ¿sí? Es lo ideal, ya sea deportista o posparto, cada 3 meses hacer una pequeña evaluación, o hay casos que necesitan una buena evaluación de vuelta a los 3 meses. Se planifica 3 meses en tres fases semanales, puede ser, ¿sí? La fase 1 es la evaluación y la adaptación. En esas primeras fases solo nos vamos a preocupar en hacer una buena evaluación, si hay que repetir algo se repite, y una buena adaptación de todo eso que habría que ajustar para que esté óptima para un buen entrenamiento. En la fase 2 es el desarrollo, mejorar la técnica y comienza la progresión. Recién ahí empezamos a pensar una progresión, cuando tenemos una base segura y claramente la evaluación muy clara y ya hechas las adaptaciones, empezamos a desarrollar y a pensar en una progresión. Antes es imposible, porque lo vamos a cometer errores. Y después vamos a pensar en la fase 3 recién, optimizar lo que queramos optimizar en esa mujer. Si es deportista, seguramente van a ser los gestos técnicos específicos del deporte, y si es un posparto, seguramente va a ser todo lo que es faja abdominal. Hay que ver, ¿no? Puede que se junten en una misma persona ser deportista y posparto, que me ha pasado. Bueno. ¿Qué sí preguntar cuando llega una alumna? Supongo que ya todos tienen esto, pero bueno, yo les comparto por si alguno de estos ítems aún no lo preguntan. Le dan las horas de trabajo, posiciones en las que todas, no es lo mismo una persona que esté 9 horas sentada y vaya a entrenar a una persona que trabaja de pie, que va, que viene 8 horas. No es lo mismo, ¿sí? Hay cosas que vamos a observar en la postura que si observan se van a dar cuenta por qué no es lo mismo. La etapa del ciclo menstrual, perimenopausia, menopausia, ¿sí? Cirugía general, si hubo alguna cirugía de la que sea, sobre todo en faja abdominal y suelo pélvico. Si hubo partos vaginales, cesáreas, las fechas, ¿sí? Si hubo intervenciones en esos partos, episiotomía, desgarro, asistencia instrumental de algún tipo, bueno, hay muchos, ¿sí? Hay que ponerlo en las fichas. Los medicamentos, si toma antiinflamatorio, esteroides, anticoagulantes, diurético, entre otros. Estos son los que pueden influir directamente en el entrenamiento. Esto tenemos que saberlo, ¿sí? Y en qué horarios por ahí también. Actividad física, si eso a lo largo de la vida es una cosa, si yo entrené toda mi vida. A que no, nunca hice, hago ahora, no es lo mismo, ¿sí? Yo las clasifico en sedentarias, activas y deportistas, y de esa manera tengo como una manera de aplicar el programa de distinta manera, de distintas formas, ¿sí? Porque son necesidades distintas aparte de las individuales. Control médico, siempre pedir un electrocardiograma y una ergometría, es lo ideal, una por año, para usted estar tranquilas y seguras. Dolores o molestias, ¿sí? Si hay dolores o molestias, ya ahí es una señal, ya sea cotidiana, siempre me duele la rodilla derecha, bueno, es algo a tener en cuenta. En el descanso, en el esfuerzo, ¿sí? En esos 3 momentos. Y las evaluaciones. Bien, una evaluación rápida de manera profesional y no es lo ideal, ¿no? Hay evaluaciones, yo soy de usar varios tipos de evaluaciones, obviamente que no todas la misma para todos, pero las básicas, ¿sí? Los test básicos que no nos pueden faltar es la activación del trapecio, los suelo pélvico, respiración, postura, y si trabajamos en fuerza, los RM, un RM en cuádriceps, un RM en isquio. Tenemos que tener en claro cuál es el RM de cada persona, los generales, los grupos más grandes, musculares.
Observar, preguntar cómo se siente y si tiene alguna dificultad. Eso es clave. Y si expresa una dificultad, una molestia, no decir, qué floja, vamos". No, no, escucharla, porque está dando una señal de algo. Puede ser apenas acomodar una técnica o puede ser mucho más, no sabemos. La escucha profesional es clave en el acompañamiento femenino. Ajustar las técnicas eh, y repetir los ajustes hasta que la técnica sea lograda y correcta. Eso no es perder tiempo. No puedo decir, uy, es re descoordinada, no le digo más que haga esto. No, no. Insisto, trabajo la conciencia corporal, la respiración, la postura, le saco peso, pongo un poquito hasta que entienda la técnica correcta porque es la que va a asimilar y es la que va a repetir y la que si está mal hecha puede causar daños repetitivamente. Recordar que la evaluación es un proceso continuo, debe ser adaptado a la necesidad individual de cada mujer y en cada etapa, porque eso va a ir evolucionando. Hay mujeres que responden muy rápido en el entrenamiento y necesitan de vuelta buscar objetivos óptimos. Bueno, ahora vamos, errores que nunca más deberíamos cometer. ¿Sí? Luego de la charla o de ver esta mirada, por ahí me parece óptimo decir, bueno, che, estas tres cosas puede que ya no tendrían que pasar más, ¿sí? No evaluar, no adaptar de manera individual el entrenamiento a la necesidad y al objetivo específico. Cada mujer lleva, puede llegar a lesionarse y a no tener un progreso. Entonces, sí o sí, es importante evaluar y adaptar. Eso ya como entrenadores no podemos no hacer o dejarlo para después. No considerar los ciclos y los procesos en la planificación. No digo que le sigamos al día el ciclo menstrual, ¿sí? Pero que ellas por lo menos puedan expresar, que ellas por lo menos decir, yo lo llevo a los ciclos menstruales, pero decir, bueno, en esto, está en esta fase, está en esta fase. Y le pregunto, porque a veces son irregulares. Entonces, tenés que ir preguntando cómo percibe el entrenamiento en ese momento y si bajamos, subimos la intensidad. Son cuestiones importantes si queremos lograr buenos resultados. Proceso de la planificación para una buena acompañamiento a estos cambios fisiológicos y proceso y evitar lesiones, ¿sí? O enfermedades uroginecológicas. Eh, no, ¿sí? No abordar la mujer de manera integral en todo esto que venimos viendo. No, no, no podemos verla más fraccionada, un cuádriceps, un glúteo o un poquito de entrenamiento, un poquito de comida. Ah, no, bueno, una comida saludable, un desayuno. No, no. Es todo esto la mujer. No digo que nos ocupemos de todo, de cada una de ellas, pero sí tenerlo en cuenta, ¿sí? Los factores emocionales, nutricionales, hormonales. Todo va a influir en el entrenamiento, no es que no. De alguna manera va a influir hasta la percepción del entrenamiento, que es clave para la motivación y para que ellos sostengan su hábito. Bien, otro caso que yo les traigo para mostrar, este es deportista, ¿sí? Es nadadora, tenía pequeñas antepulsiones, una pequeña antepulsión de hombro, obviamente es nadadora, también nada mariposa. Falta de flexibilidad en el diafragma. A ver si me deja ver. Ahí está cargado. Y falta activación un poco en el transverso, ¿sí? Ahí es una de las primeras imágenes que ella, al hacer un esfuerzo y eso, ¿Cómo? al hacer un esfuerzo mayor, se veía, bueno, cómo abombaba el abdomen, ¿no? A ver si lo puedo poner vuelta. ¿Ven ahí? Ahí se ve. No es tanto, pero sí es, ¿sí? Hay una desconexión de la activación del transverso en esfuerzo, porque cuando no, sin esfuerzo ella más o menos lo activaba bastante bien. Pero bueno, es una deportista que entrena con mucha carga, ahí no tenía tanta carga, cuando se le sube la carga es mayor y trabaja muchos entrenamientos explosivos. Entonces sí o sí necesita asegurarse su estabilidad de faja abdominal. Entonces, mejorar la función de faja abdominal en el esfuerzo, ese era nuestro objetivo. Y optimizar la técnica de nado, que vino después de eso, ¿no?
Acá lo primero que se hizo es trabajar la conciencia de la respiración y de las distintas técnicas del entrenamiento que iba haciendo de fuerza, primero en reposo, después la respiración frente a un esfuerzo, y empezamos a trabajar, obviamente, con ejercicios hipopresivos, que yo los uso mucho para el post-entrenamiento y para trabajar toda esta conciencia del trabajo de sinergia de faja abdominal y suelos pélvicos. ¿Cómo puedo Tabu, entender cómo tabu, está activación o tabu. en relajación? ¿Sí? Y que pueda ir mejorándolo. Buscamos muchas técnicas, en distintas técnicas, y fuimos avanzando, ¿sí? Optimizamos esa se dio en 6 meses, pues logramos, que fue bastante bien los meses, Ay, obviamente una persona no, súper ay, no. con el hábito muy claro. eh, entonces, bueno, evolucionó muy rápido. En 3 meses mejoramos la parte de su No, postura para poder avanzar, mientras tanto, en lo que era faja abdominal y conciencia, ¿sí? Como resultado objetivo, bueno, ganó 2 campeonatos nacionales y clasificó para un sudamericano cuando logramos que la técnica de nado también la haga conscientemente con la activación de faja abdominal. Bueno, marco profesional para acompañar mujeres. Como especialistas en el entrenamiento femenino, mejoramos la calidad de vida de las mujeres, o sea, fundamental. Silencio. A ver, denme 2 minutos porque me están hablando. Ujú. Ahí estamos. Bien, perdón, me pedían que apague un micrófono. Ya sigo. Ah, me metí en una que acá está. Listo. ¿Se ve bien? Por fin me confirman que salió un ratito porque me estaban pidiendo que un micrófono hacía ruido. Bueno, ¿puedo seguir? ¿Me dan el ok? sí, perfecto. Perfecto. ¿Se ve y se escucha? Buenísimo. Sigo. Perdón que interrumpí, pero quería escuchar lo que me estaban pidiendo. Bueno, seguimos. Como profesionales, lo que nosotros debemos pensar para acompañar mujeres es entender que el entrenamiento femenino, el objetivo fundamental es mejorar la calidad de vida, darle plenitud desde el movimiento a una mujer, que lleva lo estético, que lleva lo funcional, que lleva la parte empática, la contención afectiva, todo eso es una mujer, ¿sí? Entonces, desde ahí tenemos que plantarnos como profesionales, entender que tenemos que sumar en la vida de ellas, sobre todo en la funcionalidad, para sostener esos multiroles de manera saludable. El servicio tiene que estar basado en planificación por todos estos factores que vimos, en adaptaciones, ¿sí? Y sobre todo en ser respetuosos a las necesidades individuales. El negar, el no mirar algo como profesional en una parte es faltar el respeto al otro, ¿sí? Si yo sé que hay una necesidad y yo no la miro o hago que no la miro porque no tengo una respuesta y es un poco faltarle el respeto al otro, ¿sí? Después vemos cómo, pero le pongamos un nombre, lo evaluemos, lo saquemos, después se ve cómo lo resolvemos. Pero no podemos no mirar una problemática en alguien que nos está confiando algo tan sagrado como sus procesos naturales y su calidad de vida. ¿Podemos entrenar con la misma intensidad y volumen que los hombres? Sí. ¿Lograr igual o más resultados? Seguramente, pero debemos hacerlo de manera respetuosa, ¿sí? Que respete nuestra fisiología femenina, nos permite alcanzar nuestros objetivos de manera segura y afectiva. ¿Por qué hago tanto hincapié en lo afectivo? Porque la mujer es un cambio de los aspectos psicológicos, que lo vemos en todo módulo completo en la especialización, pero es un cambio constante emocional también y que tampoco podemos aislarlo, ¿sí? Bien, es fundamental que como entrenadores o agentes de salud nos capacitemos continuamente. Todo va evolucionando.
Todos seguimos investigando y seguimos indagando y se sigue escribiendo en distintos campos del entrenamiento y de la salud y debemos ser parte de eso. Es nuestra responsabilidad. Sobre todo darle especificidad al conocimiento, porque si empezamos a abarcar tanto y vamos a estar como no tan firme, no se puede estar firme en todos lados. Tenemos que elegir un norte y ese norte darle hasta que nosotros estemos como profesional bien parados y con toda la capacitación y conocimiento necesario para las respuestas que necesiten nuestras alumnos, ¿sí? El servicio tiene que ser de calidad. Cuando uno hace algo desde lo profesional hablando, tiene que buscar la mejor calidad posible para brindar. Para garantizar un entrenamiento seguro, debemos abordar de manera integral los procesos de las mujeres y trabajar de manera multidisciplinar, ¿sí? Esto que venimos hablando. Si vamos a hablar de un entrenamiento garantizado y seguro, sí o sí tenemos que pararnos en esta mirada integral de los procesos femeninos, ¿sí? Y siempre contar con otro colega del área de la kinesiología, de la nutrición, de la psicología. Nunca está de más. De hecho, deberían existir centros, que es lo que nosotros tratamos en la mentoría, de que se desarrolle después de tener todas las certificaciones, un centro multidisciplinar, que es lo ideal. La formación profesional es clave para adquirir conocimientos específicos y desarrollar un criterio propio, ¿sí? Que te permite crear un enfoque de trabajo único y efectivo. A ver, yo tengo mi criterio, yo ya tengo mi programa, que es lo que trato de compartir en las capacitaciones, pero cada uno de ustedes tiene su criterio y es válido, que está hecho a través de sus profesiones y de sus experiencias personales y de sus experiencias laborales. Lo que tenemos que entender es que ese criterio tiene que evolucionar como evoluciona la sociedad y las necesidades femeninas, ¿sí? Ir creando su propio método de trabajo, su propio programa que a ustedes les sea efectivo y que el resto de la comunidad lo vea como único, como que ustedes prestan ese servicio tan específico y tan efectivo. Bien. Ahora, ¿qué implica esto para tu práctica profesional? Todo esto que vimos, ¿no? Lo que aprendiste hoy o lo que se puede tratar de evidenciar, vamos a decirlo hoy, es revelar que existen vacíos reales en las formaciones tradicionales, los profesorados, los instructorados, a veces está en el área de la salud, existen vacíos reales porque obviamente no se puede abarcar cosas tan específicas. Entonces es necesaria las formaciones y las capacitaciones continuas. Sin criterio, entrenar mujeres equivale a improvisar. O sea, si yo no tengo un por qué trabajo así, un cómo y cuándo, y estoy improvisando. Más allá que funcione y lo vaya cambiando y vea, pero yo tengo que tener el camino ya plasmado en una planificación. No se puede improvisar porque justamente la mujer, que es lo que más a mí me llama la atención y me encanta, somos un mundo hormonal y tan variado ese mundo y tan único cada una de nosotros que por eso sí o sí tenemos que planificar, no hay forma de improvisar. La seguridad no depende del ejercicio aislado, ¿sí? Sino de un sistema claro. Todos tenemos que tener nuestro propio sistema de trabajo. Así demos pilates, demos yoga, demos musculación, pilates, más allá del método. El método es una manera de moverse exacta con una técnica específica, nada más. El criterio, el ejercicio y el sistema lo armamos nosotros, cada profesional en su espacio con sus elementos. Seguir sin evaluar implica riesgos reales para tus alumnos. Si ustedes siguen porque les falta capacitación para evaluar o les falta por ahí tener más test, es un riesgo que puede que nunca pase nada, puede que pase algo más complejo. Entonces, yo, consejo, no me tomaría ese riesgo nunca con la calidad de vida de nadie. Con un método y tus prácticas pueden transformarse en la claridad, en la seguridad y en la confianza profesional. Listo, tengo un criterio, tengo un método, ¿sí? Y un sistema claro. No hay forma de errarle. Va a haber, pero no van a ser fallas tan grandes, ¿sí?
¿Qué consecuencia puede tener para tu alumna seguir sin evaluar? ¿Se preguntaron eso? ¿Qué consecuencias puede traer después de lo que vimos? ¿Cómo se vería tu práctica si entrenaras con claridad y confianza profesional? Si ninguna de ustedes hoy dudaría de nada de lo que hace, que no está mal dudar. Yo hasta el día de hoy hay cosas que dudo, que indago, sigo leyendo y me sigo formando. No está mal la duda. El problema es cuando no nos cuestionamos nuestras prácticas y no nos preguntamos y no dudamos y creemos que tenemos el librito y es eso. Ese es el problema. Entonces les pregunto, ¿cómo se verían tus prácticas si entrenaran con claridad y confianza profesional? Bien, si esto te ayudó, o sea, ¿qué quise traer? Un poco de claridad, obviamente mi visión de esto, que podemos estar de acuerdo o no, o en algunos puntos sí, en otros no. Te lo ofrezco un siguiente paso. Lo de hoy es solo la base. El verdadero camino está en implementar lo que uno aprende, escucha y busca la manera del cómo implementarlo, ¿no? Acompañar a mujeres requiere criterios sostenidos, o sea que no lo podemos ir variando, lo podemos ir construyendo y mejorando, pero no variando de un día al otro. Se construye y se sostiene un criterio y se va fundamentando desde la práctica y desde la teoría. Existe un camino profesional si querés profundizar esto de acompañar mujeres, ¿sí? Podés seguir creciendo de forma guiada. Bien, acá comparto algunas de las historias, hay muchas, ¿sí? Hoy actualmente comenzaron 40 alumnas, están activas cursando, ya hay muchas que ya han terminado a esta altura del año, pero actualmente tenemos 40 alumnas activas en lo que es nuestra plataforma de formación. Por ejemplo, Mariela que buscaba una actualización y la verdad que estoy muy conforme con todo lo que estamos viendo, ¿sí? Ah, bueno, a ella lo que más le pareció útil son las herramientas que le brindamos, ¿sí? Y recomienda, ella ya terminó obviamente esta formación y ya la está implementando en su centro. Y creo que de hecho da formación también. Lucía. Bueno, me encanta, estoy muy contenta. El tipo de método me permite hacerlo a mi tiempo. Lo que estoy viendo ahora me está sirviendo muchísimo, lo recomiendo. Bueno, como les explicaba, van ya implementando, van pasando de nivel y ya van implementando en sus clases. Y como está pensado para mujeres con multiroles y con muchas horas, tienen su manera de cursado al tiempo que quieran. Pueden ver a las 3 de la mañana, una por semana, dos, cada 15 días. Eso es muy distinto, está adaptado para cada necesidad en el tiempo del cursado, ¿sí? La formación profesional de Natal Fit está especializada en el entrenamiento femenino, prenatal y postnatal. ¿Para quién es? Para profe de educación física, para entrenadores, para kine, para fisioterapeuta, instructores de pilates, obstetras, douglas, cualquier profesional que acompañe a la mujer y que quiera aumentar su conocimiento y ver esto de manera íntegra, ¿sí? ¿Para quién no es? Bueno, para personas que por ahí busquen rutinas, resultados con rutinas. Y no, esto no es, no vamos a dar rutinas, justamente quiero salir del habitual de las capacitaciones y no dar rutinas, sino dar un criterio que aprendan desde cada método que ustedes quieran y con sus propios criterios. Quienes no pueden dedicar tiempo a estudiar, porque obviamente que necesitan un tiempo, obviamente que se adapta a esto, como les digo, a distintos horarios y tiempos que ustedes puedan ingresar a la plataforma, pero es una dedicación para ustedes y para su profesión. Personas que no trabajen con mujeres, ya que esto está dedicado solo a acompañar mujeres. Bien, rápidamente les voy a contar el nivel uno, ¿sí? Que no es un módulo, es un nivel que adentro tiene módulos y tiene varias clases, ¿sí? Donde vamos a ver todo esto que vimos hoy, pero mucho más profundizado y muchos más temas. Son los fundamentos del entrenamiento femenino a lo largo de toda la vida de una mujer, cómo se adaptan estos entrenamientos en cada etapa de la mujer, ¿sí? Todo a través de fases científicas, de las diferentes partes anatómicas que son muchas y mucho más detalladas de lo que vimos hoy, hormonales, entre hombre y mujer, entrenamiento adaptado de fase del ciclo menstrual, planificación profesional desde la macro,
hasta la meso y micro, ¿sí? Seguridad y pautas de evaluación inicial. Todas las evaluaciones, todas las vamos a ver una por una, los test más detallados. Y ahí van a tener una certificación con doble aval, ¿sí? El primer certificación como entrenadoras de mujeres. Luego, entré un trabajo integral, es un Excel, y se te habilita el nivel 2 para hacer la especialización, donde te vas a encontrar con disertantes del área de la psicología, de la nutrición, de la kinesiología, sexología y quien habla, que es del área del entrenamiento y la educación física. Todo este trabajo lo llevamos con esta mirada multidisciplinar para poder entender a la mujer en todas sus facetas y necesidades y que el conocimiento realmente esté comprendido desde ese lugar. Donde vas a pasar por un montón, acá está súper resumido, imagínense que es una especialización completa. Van a pasar por anatomía y fisiología del embarazo, son varias clases y dada por distintos profesionales. Adaptación también, una vez al Pilates Mata, al Pilates Reforme, cómo se adapta en cada trimestre en un posparto en relación al parto, el entrenamiento funcional, la FitPal, que también vamos a ver, vemos mucho, es un método que uso mucho, planificación de las clases, cómo se planifican a través de cada capacidad motora y todas las necesidades específicas, ¿sí? Y todo lo que puede pasar, las alteraciones que puede haber en un embarazo en relación al entrenamiento. Recuperación del suelo pélvico, faja abdominal es el eje central de toda la formación. Cómo trabajar en cada etapa y momento y cuidar eh, faja abdominal, suelo pélvico, la presión intraabdominal y todo lo que es prevención de disfunciones uroginecológicas dado desde el área del entrenamiento y desde la kinesiología. Las áreas nutricionales, así que bueno, vamos a, acá se le brinda, rinden un examen, se anotan en una fecha que ustedes puedan y quieran, les llega un correo con el examen, rinden son preguntas múltiple opción y entregan una planificación prenatal y postnatal. Y eso se evalúa y se da la certificación como especialista en entrenadora pre y postnatal con doble aval. Luego, ya teniendo las dos certificaciones anteriores, lo que generamos acá en el nivel 3 es profundizar temas que por ahí son muy amplios y nos saldría de foco de la especialización. Entonces acá decimos, bueno, ten auge, por ejemplo, nutrición, embarazo y lactancia en el entrenamiento y bueno, hacemos una actualización completa sobre ese tema y profundizamos, que son 5 clases, un módulo completo de 5 clases. Por ejemplo, que lo da la nutricionista. Otra actualización es el abordaje integral de la faja abdominal en la actualidad. ¿Cómo se entrena la faja abdominal en la actualidad? Desde el enfoque hipopresivo, pero cómo podemos implementar el hipopresivo en todos los otros métodos, ¿no? En el postmusculación, en un funcional, en un pilate, ¿cómo hacemos para incluir este método como cierre de nuestro entrenamiento para asegurar un entrenamiento seguro de la faja abdominal? Después tenemos masajes perineales, ¿sí? Que no son muy conocidos, pero son muy buenos para el momento del parto. Cómo enseñar los masajes perineales a las mamás. Y el ejercicio hipopresivo en el posparto. Esa es otra actualización que es un tema tan complejo y tan profundo que hicimos esta actualización en el nivel 3. Cuando terminan el nivel 3, se van a llegar a una certificación en actualización en salud y entrenamiento femenino, que sería su tercer certificado, ¿sí? Acá está todo basado en actualizaciones técnicas, científicas, que te posicionen como un referente, ¿sí? En tu ciudad o en las redes. Acá ya tenés una especialización y una actualización profesional, que ya te va marcando una especialidad en el campo, ¿no? Que pocos tienen. Esto en América Latina todavía no hay capacitaciones con cantidad de niveles y contenidos. Bien. Y por último, le ofrecemos un nivel 4 que son las mentorías. Las mentorías nos vamos a encontrar individual. Yo tengo con mis alumnas sesiones una vez al mes. Nos vamos encontrando y lo que buscamos acá es desarrollar, que no quede en palabras, sino en un proyecto, la idea que tiene como profesionales, como mujeres que van a desarrollar un espacio prenatal o postnatal o un servicio.
quieren abrir centros a algunas mujeres, entonces, bueno, se ayuda a la profesional a darle, desde el conocimiento que venimos, desde todo el estudio por ahí de marketing que se ha hecho dentro de este campo, que es el entrenamiento femenino, cómo presentar este proyecto, cómo abarcar las necesidades de los elementos según el espacio, según lo que ustedes como profesionales quieran, qué otros profesionales podrían sumar, de qué manera. Todo eso se acompaña y te ayuda a que lo aprendido, ¿sí? No quede en la teoría, sino que lo puedan poner en un servicio real, ¿sí? Donde puedan aumentar los ingresos y posicionarse de mejor manera. Esa es la idea, ¿sí? Completa de la formación. Que sean referentes, especialistas y que obviamente los ingresos aumenten, porque al ser especialista su valor aumenta, porque ya tienen otros conocimientos adquiridos. Bien, todos los beneficios, bonus de clases dictadas por especialistas que nombre ya grabada como psicólogos, nutricionistas, kinesiólogos, especialistas en suelo pélvico, sexólogos, todo. Las mentorías grupales, que las doy yo en vivo, que ahora son clase consulta, pero el año que viene van a ser clases consultas en vivo, más las clases de casos prácticos. Actualizaciones constantes, ¿sí? Comunidad profesional interdisciplinaria, bibliografía descargable en la plataforma, planillas, evaluación, el aval, que somos dos entidades que avalamos estas certificaciones, AMAIP y NatalFit, los ambos registrados, para poder brindarlas, nacional e internacionalmente es el aval, y se van a